Ay, Dios. Ok, miren, este video iba a ser completamente diferente. Incluso grabé aquí unas tomas y... La temática del video, la idea original de este video era ser 100% comedia, tipo algo muy ligero, como ¡mira, eres un marciano! Ya saben, lo mismo de siempre. Pero a medida que iba haciendo el guión, que iba analizando la cosa un poquito, por Dios, miren, este manga es demasiado mediocre, pero demasiado mediocre. Y me molesta porque acá frecuentemente salen personajes de mi manga favorito, que es Naruto, salen muchísimo y son claves para la trama. Entonces, y perdón por decir esto casi que siempre, pero si eres fan de Boruto, por favor, recuerda que esto solamente es mi opinión. Todos tenemos gustos diferentes. A lo que para ti puede ser espectacular, para mí puede ser malo, y lo que para mí es buenísimo, a lo mejor de hecho es asqueroso. No pasa nada, de eso se trata todo. Yo no tengo la verdad absoluta, sin embargo, no voy a decir las cosas solo porque sí, porque... No, voy a argumentar todo lo mejor que pueda, como todo lo que hago en este canal. ¿Qué tal, adultosidad? Y vamos a hablar Man, este no era el video de hoy. Ok, contexto primero. Hace tiempito que no hablaba del manga de Boruto, desde septiembre del 2019 para ser precisos, y fue para decir que el manga se había ido por el drenaje. Me llegaron un montón de fotos por Twitter, de burrito disfrazado de Bastolorde o de Ichigo, que me quedé como what the fuck. Y nada, cuando tuve la oportunidad pues me puse al día y... a ver, si les soy honesto como siempre, la verdad... El manga no me parece una basura, como siempre leo por ahí. Eso sí, considero que es mediocre, pero mediocre con M de no sé, de M de célula de Hashirama. Que la palabra mediocre se usa mucho para insultar y se relaciona con algo basura o algo muy malo. Y eso no es cierto. Acá les dejo la definición de la palabra. Sé que esto es obvio, pero es para estar en la misma página. Y creo que tal vez si me pusiera a debatirlo un poco, a lo mejor se podría llegar a la conclusión de que es malo. Pero no sé, de momento, énfasis, de momento. Porque por ahí hay un tema que puede transformar esto en algo peor que basura, que ya saben qué es, mírenlo aquí. Pero de momento no ha pasado nada. Lo veo más en esa área borrosa de mediocridad. Y lo digo porque si lo evaluamos en general, no solo estos últimos capítulos, sino en general, pues no pienso que sea tan malo. Es decir, antes de la pelea con Jiren. Y todo lo que voy a mencionar en este video, antes de eso, no es que era espectacular. Sí, Full Metal Alchemy, Hunter, Hunter. No, pero sí tenía algunas cositas. Por ejemplo, la pelea con Delta fue muy chévere, a mí me gustó. Pero la debacle, luego de esto, fue tan dura que ya le perdí la fe. Y los siguientes capítulos a esto, que recordemos, son mensuales. La verdad, han sido malos. Ya les voy a argumentar por qué. Y lo increíble es que son 3 personas las que están haciendo esto. Son 3, Kishimoto incluido, y lo hacen de forma mensual. La verdad no tienen excusa, loco. En aquel video que subí el año pasado dije que esperaba equivocarme y que de repente el manga subiera su calidad de forma brutal. Y la verdad lo mantengo, porque a fin de cuentas esto está vinculado con Naruto, que es mi manga favorito, y Kishimoto, que fue su creador, y me gustaría que les fuese bien. Lo dije de forma genuina, pero lamentablemente no me equivoqué. Esto sigue metido en el inodoro porque los capítulos que han sacado en los últimos 5 meses pues no muestran mejoría alguna. Ahora, para quitarse ese olor, eso va a ser muy complicado. Pero bueno, vamos a ver. Miren, si alguien aquí ha demostrado ser un monstruo escribiendo, ese es Kishimoto, aunque él no está a cargo de esto. Por cierto, sé que esto lo saben los que me siguen hace tiempo, pero quiero aclararlo para aquellos que me ven de forma casual o que no me siguen. Yo genuinamente me he equivocado antes. Por ejemplo, hablé de Promise Neverland y leí bastantes comentarios y al final les doy la razón. Ahí me equivoqué yo, no interpreté bien y ya está, perdí, ¿qué vamos a hacer? Igual con Nanatsu, yo lo defendía a muerte y me criticaron por eso y al final GG. Resultó tener uno de los peores finales que he visto. Volví a equivocarme aquí, ¿cuál es el problema? A lo que va todo esto es que eso de que cuando digo que no tengo la verdad absoluta es en serio. Tengo seguidores que son mega fan de Boruto y aunque no están de acuerdo con lo que digo, al menos me explican el porqué, sin insultar y ya está. Entienden que todos tenemos diferentes gustos. Lo que para otros es buenísimo, tal vez para mí es malo. No pasa nada, de eso se trata todo y esa es nuestra comunidad. En el canal se ha creado una comunidad muy chévere donde la gran mayoría no se insulta entre ellos cuando ven algo que están en desacuerdo. No todos obviamente, pero sí la gran mayoría. Entonces, por favor, no vayan a caer en insultos y demás, porque hemos llegado demasiado lejos. Nosotros somos diferentes y lo demostramos con hechos. No caigan en la arena que vaya a venir, por favor.
Y ok, volviendo al tema, francamente esto de Boruto me molesta es porque aquí aparecen constantemente, pero siempre, personajes claves de mi manga favorito y de verdad, no se merecen estar en una historia así. Pero bueno, hablemos de todo lo que ocurre luego de Jigen, y para eso lo voy a dividir en los siguientes puntos: Shikamaru, Sarada y el hijo de Burrito. A ver, vamos a hablar de lo positivo primero. Es poquito, pero sí hay. Shikamaru muestra que aún no pierde su esencia. Es el mismo Shikamaru de siempre, solo que con una barbita de chivo que francamente le queda cool. Vemos que moviliza tropas y no escatima a la hora de tomar decisiones. Y todas están soportadas por la lógica y por hechos. Y ese es Shikamaru. Hasta el mismo Kawaki que, les digo, junto con Sarada, creo que es lo mejor que tiene este manga porque pone neuronas en la mesa y tiene un conflicto de ideas muy interesantes que sirve muy bien para esta historia porque está debatiendo entre creer lo que le dijeron o creer lo que está viviendo. Sí, no es nada del otro mundo, pero el tipo tiene personalidad, por eso pienso que es un buen personaje, o al menos lo mejor de aquí. Ese tipo está de acuerdo y acepta que Shikamaru tiene razón. ¡Es más! ¡Tiempo! ¡Espérense! Shikamaru dice algo que, oh my god, es histórico, legendario, una frase que trascenderá por generaciones. Shikamaru me da la razón, me la da. Y básicamente nos dice que el Kamui es la técnica más rota del manga. ¡Se los dije! Desde que abrí este canal les estoy diciendo lo mismo, que el Kamui estaba rotísimo, ahí tienen. Son unos pillos. Tuvo que venir Shikamaru del futuro con una chivita aquí calamardo para que... ¡Se los dije! Shikamaru está diciendo que el Jesus es el más Jesus de los Jesus. Pero con todo y eso, si Jiren lo manda a otra dimensión, se acabó. GG. El Kamui es lo mismo. Agarres a quien agarres. Si ese no tiene una técnica similar, lo mandas a otra dimensión y se acabó. Sin mencionar que lo mismo podía hacer con los pillos y se ahorra las mascaritas esas de Amazon. Obviamente ese jutsu rompe el manga. Ahí tiene. No, estoy bromeando. Es decir, Shikamaru realmente no está diciendo nada del otro mundo, es algo lógico. Pero me dio mucha risa que años después el tipo usa el mismo argumento que yo usé con lo del espacio-tiempo. Qué chistoso. Y ya. Creo que eso es lo único que vi y que era 100% positivo. Que Shikamaru se mantiene como personaje. Ok, siguiente punto. Recuerdo que hace no mucho hice un video de Sarada, donde yo pedía a gritos que le dieran protagonismo. Curiosamente hice eso cuando había salido el manga, donde justamente le dan protagonismo. Pero bueno, no sabían, no me hagan bully. Y francamente me contenta muchísimo. Sarada es un personaje que se construyó muy bien. Es más, creo que de los nuevos es el que tiene mejor construcción. Ojo, no confundan construcción con desarrollo. La construcción es la base, cómo fomentas al personaje, en qué se basa. El desarrollo es lo que hace después con eso. De paso, que tiene mucho potencial, tiene carisma, es agradable y demostró que puede tomar las riendas, como acá que se hizo líder del grupo y se encaró con Boro. Man, esta gente anda copiándole los nombres a Dragon Ball Super, ¿o qué? Primero Jiren y ahora Moro. ¿Qué sigue? Woz. Sin embargo, aunque estoy contento porque Sarada tiene protagonismo, la ejecución de esto es muy mediocre, al igual que todo lo que he leído recientemente de esto, y déjenme decirles por qué. Primero, vemos que usa el Chidori, que está bien, pero ¿cómo lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Conoce su legado. Esta es una oportunidad desperdiciadísima. El Chidori es una técnica legendaria en esta franquicia. Tiene muchísima historia, una historia creada por Kakashi y desarrollada por Guy, porque les recuerdo que él fue el que nos contó sobre la técnica por primera vez, aprendida por Sasuke y que luego vemos que es reconocida de manera internacional. Todos los que la ven saben que es la técnica de Kakashi y esta niña la usa, que está bien, pero ¿dónde está la historia de esto? Hubiese ayudado muchísimo a desarrollar a Sarada, pero no tenemos nada. Nos dan dos reacciones como si esto fuese Twitch o no sé, una de Boruto y una de Kawaki diciendo que ¡oh, qué técnica! Ajá, y entonces no hay más nada. Y considero que esto es una mediocridad porque este tipo de oportunidades, un buen escritor por lo general no las desperdicia. Les daré un ejemplo con el mismo Kishimoto. Él aprovechó estas situaciones al máximo en su manga original, contándonos los detalles del entrenamiento con Kakashi, haciéndolo llegar tarde para crear suspenso, el contraste con Naruto, el cual estaba preocupado por él y ahora lo envidia, las innumerables referencias a Kakashi, Guy contándonos todo, puedo seguir y seguir, cosa que es lógica porque esta es más que una técnica, es un verdadero legado, pero nada. Segundo, la niña hace uso del Sharingan, pero lo hace repitiendo el mismo Jaimiko de su padre. En la historia original,
En el manga jamás se dice que el Sharingan es capaz de algo así. Ve el chakra, los movimientos y lo que quieras, pero jamás es un microscopio, qué sé yo. ¡Nunca! Y antes de que me digan, bueno, pero esto es Boruto. Sí, yo soy partidario que son 2 obras distintas, pero estás usando un elemento que se creó en la historia original de Naruto, el cual es el Sharingan. En el manga de Naruto jamás se dice que el Sharingan es capaz de algo así. Kishi se lanzó tremendo guionazo con Sasuke en la pelea contra Deidara, donde ve las nanobombas. Pero al menos allá quedaba la interpretación del lector, como siempre lo he dicho. Es decir, puede que vio el color del chakra de Deidara dentro de su torrente sanguíneo, y ahí supo. Y todo eso de las nanobombas era una representación artística para el lector. Pero aquí literalmente vi unos gérmenes. ¡Guau! Kawaki dice claramente que eso no es chakra, porque no lo pudo absorber con el karma. O sea que el Sharingan de Sarada hace el guionazo de su papá, pero el de ella es aún peor, porque lo hace con algo microscópico que ni siquiera es chakra. ¿Qué es esto, por favor? Iba a decir que no me vengan con uchihadas, pero siento que insulto a ese clan comparándolo con esta clase de Jaimiko. Miren, habiendo culminado Naruto, tienen la oportunidad de hacer algo mejor, o al menos no cometer los mismos errores de la historia original. Pero los vuelven a cometer y lo hacen aún peor. Nah, es una locura. Y tercero, que realmente no tiene mucho que ver, pero a mí me afecta. No entiendo cómo dibujan a Sarada así, no entiendo. Es una niña de 12 o 13 años. El autor se la pasa haciendo fanservice y mostrándola de formas que no debería. No muestro los paneles porque no quiero que me demoneticen así de severo. Miren una comparativa censurada de cómo la dibujaba Kishi a cómo la hace este tipo. Entiendo que es un personaje ficticio, pero como lo he dicho 1000 veces, lo que generan ellos o el anime en general, lo que sentimos nosotros o la vinculación que hacemos, pues es muy real, aunque estos sean ficticios. Este tipo Ikemoto está haciendo algo que no está bien, o al menos a mí no me gusta. Entiendo que en Japón algunos son así, con lo de las niñas menores, pero que lo entiendan no quiere decir que lo comparta. Pero bueno, ya esto es algo personal, así que ni modo. En otras palabras, me alegro de que a Sarada le den protagonismo, pero Dios, lo hacen de una forma pésima. Aquí falta cariño, contenido de valor, talento, no sé, le falta todo. Bueno, vamos al último punto. Ok, antes de hablar de Burrito como tal, vamos a hablar de todo esto un momento. Ok, ¿cuál es el sentido de esta pelea con Boro, el de este? Es decir, con Delta era mostrarnos la fragilidad de las decisiones de Naruto y ver cómo Kawaki cambiaba de a poco. Hasta se sacrifica por Himawari. Y estos dos personajes, sobre todo Kawaki, es el eje de la historia, así que sí ayuda al manga. Con la de Jiren, aunque fue malísima, al menos sirvió para mostrarnos cómo era la nueva escala de poder aquí, sobre todo de los villanos. Sí, sirvió para algo. Pero ¿cuál es el motivo de esta? No tiene. Naruto está atrapado, pero a nadie le importa porque Kawaki y Boruto tienen habilidades espacio-tiempo. El estar encerrado en un megajutsu, en una prisión impresionante Alcatraz, o estar en un super predicamento, da igual. Y este mismo manga te lo demuestra. Moro dice que nadie puede liberar este sello, solo Jiren. ¿Qué importa? Está el Kamui marciano, da igual, y fíjense que lo sacaron de ahí. Mitsuki demuestra un intelecto similar al de su padre con todo eso del veneno y tal, está muy bien, me encanta. Hay estrategia, pero nuevamente, da igual. Al final son un montón de mocosos contra un tipo biomodificado que capaz sí tiene célula de Hashirama, no sabemos. No iban a ganar aunque se lanzaran una estrategia a lo Kakashi, no podían. La única forma era un Jaimiko y ahí tienen. Tal vez demostrar los poderes de Boro. Ok, pero ¿qué importa eso para la historia? No beneficia a la trama en nada. La premisa de Kara ya nos la dio Delta, que son unos robots modificados y demás. Perfecto, ya está. ¿Para qué Boro tiene que hacer lo mismo? Saber sus técnicas no ayuda en nada al manga. Toda esta pelea es una pérdida de tiempo, es relleno, es sencillamente relleno. Pero en realidad no lo es el trabajo de 3 personas plasmado en un manga. Increíble. Lo de Boruto igual, o yo diría que peor. De verdad, no entiendo qué positivo trae este poder regalado absurdo. Y miren, he leído que Naruto era igual, que con el Kyuubi tenía un poder regalado. Es más, he leído que con este nuevo poder, Boruto es mejor prota que su padre. Y obviamente no estoy de acuerdo en nada. No discutiré lo del protagonista porque es absurdo, objetivamente es absurdo. Sin embargo, lo del poder técnicamente es algo que le regalaron a Naruto y que al final lo ayudó. Pero estructuralmente
estructural y narrativamente hablando es completamente diferente. Es todo lo contrario al Jaimico este del marciano. El Kyuubi era una maldición. Era el causante de que la vida de Naruto fuese un infierno. Era rechazado por todos y humillado por tenerlo. Era un peso a sus espaldas inmenso. Era lo que le impedía progresar, lo que lo hacía sufrir. Pero el tipo, a base de entrenamiento, de a poco lo usaba a su beneficio. Y fue así gracias a Jiraiya. Porque él, es decir Naruto, no quería usar este poder, por eso aprende el modo Zenin. Sin embargo, Naruto transforma lo más negativo de su vida en poder. Y lo hace, como dije, gracias a este señor y entrenando. Miren, el tener al Kyuubi era tan malo que cuando se consigue con su papá, Naruto le llora y lo golpea diciéndole que para qué lo convirtió en Jinchuriki, porque ha sufrido muchísimo, es completamente diferente. De paso, el sellado del Kyuubi tiene una historia espectacular. Todo esto de la invasión a Konoha, las decisiones políticas, el plan de Madara, la inclusión de Tobi, las acciones de Kushin y Minato, por Dios. En cambio, Boruto obtiene esto porque a Naruto le provoca que sea su hijo el que mata al marciano. Básicamente le da la pistola cargada con balas, apunta por él y le da el gatillo por él. Y ahora mágicamente estos marcianos de hecho son dioses. Que si matas a uno obtienes el karma. Una mierda que te da de todo. Desde absorber ninjutsu a técnicas de espacio-tiempo solo porque sí, porque el marciano ahora vive en ti. ¿What? Y miren, no puedo creer lo que voy a decir, pero Boruto aquí es una mala copia de Ichigo. ¡Cosa sorprendente! No pensé que sería posible algo así, porque como siempre he dicho, Ichigo es objetivamente un mal protagonista. Lo copia y lo hace peor en todo sentido. El diseño es un Ichigo vasto lorde mal hecho luego de salir de McDonald's con una protuberancia alienígena. Y no solo lo copia mal en el diseño, también en sus acciones. Acaba de hacer lo mismo que hizo Ichigo con Aizen, con dos grandes diferencias a favor de Ichigo, cosa que es inaudita decir, aún no lo supero. Primero, Ichigo siempre se mantiene en control. Es él el que derrota a Aizen, consciente y todo. Es un guionazo, pero no deja de ser Ichigo. Segundo, tiene estilo. Miren esto, por favor. No pueden comparar la presencia y el estilo de Ichigo con este marciano que tiene un chichón. Boruto aquí pierde el conocimiento y por algún motivo la conciencia de Momoshiki o quién sabe qué toma control, hasta dice: son unas criaturas inferiores, son unos bichos. Esto en toda regla es un guionazo, porque la victoria es completamente aleatoria y regalada. Boruto tiene cero participación, carece de valor. Y antes de que se les ocurra, no se le compara cuando a Naruto se le sale el manto del Kyuubi. Para ello tenían que realmente hacerlo enfadar o quebrar su espíritu. Como vimos en la saga de Zabuza, que el Kyuubi salió cuando pensó que habían matado a Sasuke. Y esto se trata muy bien narrativamente hablando, porque Naruto siempre queda aterrado luego de eso. Para él es una pesadilla, es una tortura, donde ha llorado y todo por eso. Al punto de que, como dije, ni siquiera quería usar los poderes del Kyuubi. Y de ahí nace el modo ermitaño. Pero Burrito no recuerda nada. Le dicen y él reacciona como: ah, bueno, pero qué padre, güey. De paso, a diferencia de Naruto, quien, como dije, el ser Jinchuriki era una maldición, ¿qué tiene de negativo en sí el karma? Nada. Es una bendición por donde lo veas. Si te vas a morir, pues el marciano toma control. Y el tipo es hasta buena gente porque a conciencia sabe a quién atacar. No es que se vuelve loco como el Kyuubi que ataca a todo el mundo. No. Él dice: ah, mire, y está Moro, ya me lo rajo. De paso, absorbe ninjutsu a voluntad y te trasladas por el espacio-tiempo. A Boruto le regalaron un Kamui. De paso, sé que esto es subjetivo, pero ¿me pueden explicar qué es este diseño? Más allá de ser una mala copia de Ichigo, a mí me parece espantoso y es porque desvirtúa la estética y la humanización del personaje. Para darles un ejemplo y facilitar, Sasuke con el sello maldito solo se le cambia el color de piel y se le crecía el cabello. Luego vimos que sacaba unas alas, pero le quedan bien. ¿Pero por qué? Porque eran unas manos y estas simbolizan las decisiones de Sasuke. Él vendió su alma al diablo. Tiene una razón de ser. Las manos son un gran simbolismo. Cuando entregas algo, cuando te unes a alguien, como lo es su caso con Orochimaru, que hasta refuerzan el mensaje en un opening de Shippuden. Esto de Boruto es una protuberancia, un chichón, y simboliza que ahora es un marciano, más nada. Aquí no hay más nada, es eso, es un alien. De paso que lo ponen a decir criaturas viles y sucias. Oh, sí, qué rudo. Burrito, Dios, si eres rudo. Dime que esa frase te salió en el juguete de McDonald's, porque ahí es donde te la pasas, no sé dónde la vas a sacar. Man, no sé.
Como dije, de momento el manga no me parece una basura. Sí, claramente me molesta, pero me molesta es porque aquí hay personajes de mi manga favorito y aparecen constantemente y son vitales para la trama, y esto va de mal en peor. Esta cosa de Boruto es patética, pero el manga, cuando lo evaluamos en general y no solo con lo más reciente, tiene algunas cositas buenas como Shikamaru, Sarada, Mitsuki, Kawaki, que es un personaje interesantísimo y que además es el eje de la historia, cosa que ayuda mucho. Pero aunque tenga esto, no deja de ser un manga muy pero muy mediocre. Y lo he dicho 1000 veces, pero son 3 personas, 3, con Kishimoto incluido, sin la presión de hacerlo semanal, que será la excusa, no sé qué, manga, que lo hacen mensual. Por Dios. ¿Saben qué? Déjenlo así, déjenlo así. Y miren, lo peor es que para mi desgracia, ahora tengo que estar pendiente, porque parece que Yoshinkashin Shikinkoshin, como se llama este tipo, va a pelear con Jiren. Lo que faltaba, que ahora nos cuenten que este intento de personaje es Jiraiya o su hijo, qué sé yo. Miren, si llegan a hacer eso, uy, ahí sí. Tengan por seguro que esto se va a transformar en un manga basura. Y ahí sí que voy a destruir a esto llamado Boruto. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en @daitedice, donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram como me dicen Dai, donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook en diagonal me dicen Dai, donde se deciden todas las votaciones. Y ya está. Terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. 1000 gracias, en serio. Nos vemos. Hasta la próxima.